Señor Andrés Tirado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas y santas noches para todos. Es un placer, un honor estar acá en esta gran maratón. Diría la primera Bogotá, Colombia, Suramérica, el mundo, no sé, en las galaxias, en los confines del universo, como dice Edwin. Y qué bueno aquí venir a dar su granito de cristiano, de católico, de espiritual, ya que pues se van a tocar muchos temas. Aquí va a haber tema para todo el que quiera y profundizar en estos misterios que son tan importantes, sobre todo ahorita en Semana Santa. Los que preguntan por la pregunta de @libro del cartel, que cada noche se arroja una pregunta. Llegará la hora en que el libro arroje una pregunta. Eso sucederá en algunas y en muy pocas horas, en que yo les diga hay una pregunta para abrir las líneas, que ustedes comenten. Pero en esta primera hora, que ya han pasado 9 minutos, no hay tiempo que perder y hay que empezar a recorrer este mundo paranormal que tiene muchos temas, como lo decía el padre. Pues quería traer a Robles, a Xavier y al Monseñor, que son pues algunos de los que ustedes invitados que hoy habitualmente que vienen para arrancar, saludarlos a ustedes como anfitriones que somos. Entonces pues ellos están en mesa. Pero el primero invitado esta noche para abordar un tema de aquí, antes de la 1 de la mañana, donde aterrizará otro tema, pues es el Monseñor Andrés Tirado. Obviamente, como están en mesa Xavier y Robles, podrán intervenir sin ningún problema, alguna pregunta al padre, algún aporte de lo que está hablando el padre, ni más faltaba. Y usted, que también es un invitado a través de las redes sociales, podrá participar en lo que el Monseñor Andrés esté hablando. ¿Por qué el Monseñor? La introducción a este tema. Pues como saben, estamos en la Semana Santa. Y qué mejor que el Monseñor, pues se tome esta hora para darnos una charla, ¿no? De la época por la que estamos pasando, por la que estamos pisando en este momento, porque ya es Jueves Santo. El Monseñor nos va a echar una charlita chévere de qué es el famoso Jueves Santo. Sé que más de uno dice, ¡oye, Jueves Santo! Y lo único que de pronto sabemos por estos días es que murió Jesús en esta semana, ¿no? Pero ¿qué pasó realmente en Jueves Santo? ¿Qué pasaba en el amanecer de un Jueves Santo en la época de Jesús? ¿Qué estaba pasando en este momento? ¿Él qué hacía? ¿Qué pasó el viernes? Obviamente a lo largo de las 48 horas tendremos más padres invitados hablando pues obviamente del jueves, del viernes, de la crucifixión, de la muerte de Jesús, de qué pasó en estos días. Pero la introducción, quiero dejarse las manos al Monseñor de la Semana Santa. Monseñor, pues bienvenido nuevamente. Y estamos muchos en Colombia y en el mundo a través de la aplicación La Mega y la página de La Mega, lamega.com.co/radiocam, pendientes para arrancar esta maratón y a cargo de usted, Monseñor Andrés Tirado. Muchas gracias a todos. Es fundamental entender que el misterio más grande, digámoslo así, del cristianismo es cuando se celebra, se conmemora, se realiza la Semana Santa, la Semana Mayor. Antes era toda la semana, ahorita la hemos resumido los últimos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sobre todo jueves y viernes. Son los más tensos, los más importantes, los más místicos, los más duros, digámoslo así. Claro está, debemos de entender de que los tiempos pasan y que la sociedad va transformándose y hay gente que pues como lo hemos hablado en otros programas, ya no es Semana Santa sino Parranda Santa. Y entonces deciden tomarse en unas vacacioncitas, pero a veces dejan de lado mucho lo espiritual. Y en este tiempo ocurren muchos fenómenos y muchos acontecimientos importantes, místicos, espirituales. Entonces es una representación después del Concilio de Nicea, en el 325, que se reúnen los obispos y dicen, bueno hermano, tenemos que reunirnos, tenemos que mirar y darle una fecha exacta a lo que vamos a hacer. Porque cada uno se reunía y celebraba a su manera, como querían, unos en mayo, unos en abril, unos en julio. Pero no, vamos a parar esta recocha y tenemos que el canon, digámoslo así, lo oficial, la parte estatal, digámoslo así, institucional, una fecha entre finales de marzo y principios de abril, mediados de abril, para esta celebración que es supremamente importante porque guarda lo que es el ministerio y la instauración, digamos, el Jueves Santo. Está el lavatorio de los pies, que es un acontecimiento muy hermoso, muy especial, muy místico a los apóstoles, y después viene la instauración de la Eucaristía,
Y el viernes lo que es la pasión, digámoslo así, la entrega de Jesús, la traición de Judas Iscariote, bueno, estos acontecimientos que son centrales para entender para qué vino Jesús, con qué objetivo vino, y ya su muerte y su resurrección triunfante. Entonces son días muy, muy tristes, son días de reflexión, de encuentro personal, de tradición, digámoslo así, pero que también ya esperamos lo que es la Pascua de la Resurrección, donde vamos a triunfar y sentimos esa renovación, esa fuerza espiritual de que estamos con Jesucristo. Monseñor, a mí se me hace muy importante y es chévere, como decía yo ahorita hace unos minutos, conocer mejor esta manera de cuento. Bien chévere, no como la clase de religión que uno en clase decía, uy, no. Sino conocer mejor en esta época, pues obviamente yéndonos a la época de Jesús. ¿Cómo era esa época en este momento, en estos días antes de la muerte de Jesús? ¿Jesús a qué se dedicaba? O sea, él parchaba ahí con sus amigos los apóstoles, o vivía escondido, o era una persona común y corriente ahí donde vivía. Entonces me gustaría a los oyentes en esta madrugada, en este amanecer de jueves, para imaginarnos cómo era el ambiente de Jesús, ¿no? ¿Dónde vivía él? ¿Con quién vivía? ¿O qué se la pasaba haciendo? ¿Qué hacía por esos días? ¿Cuándo fue que volvió? Porque decían que la juventud como que se perdió y de un momento a otro llegó y ahí fue cuando lo buscaron. ¿Cómo es ese cuento para que la gente entienda mejor por qué se debe celebrar una Semana Santa? ¿Qué hacía el hombre y por qué le cayeron encima? Bueno, no era Semana Santa en ese tiempo, era como la preparación de la Pascua. Lo que pasa es que señales arqueológicas escritas de qué hacía Jesús casi no hay, solo en libros apócrifos. ¿Por qué? Porque sencillamente el canon, el Antiguo y Nuevo Testamento son muy exactos y hablan de temas muy puntuales. Jesús sanó a fulano, Jesús liberó, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús estuvo reunido con los apóstoles. Pero ¿qué se vivía en ese tiempo? En ese tiempo había una gran revolución, un ambiente político tenso, difícil, porque habían varios incitadores a la rebelión. Estaba el partido cananeo, estaban los celotes, que eran partidos comunistas de extrema izquierda, que buscaban desmontar, digamos, la hegemonía romana. O sea, mejor dicho, partidos políticos, algo como lo que se vive hoy en día. Sí, clandestinos, de revuelta, de rumores, de hacer atentados, de utilizar estrategia de guerrillas, digámoslo así. Sí, buscar cómo económicamente, políticamente, sacar a los romanos. Mejor dicho, buscar el poder. Exacto. O sea, se supone que... O sea, seguimos en las mismas. Se supone que dentro de la Totalmente. historia los celotas o celotes eran guerrilleros, ¿no? Una parte, lo otro eran del partido cananeo. Lo que pasa es que habían dentro, es como los masones, digámoslo así, para que me entiendan. O sea, dentro de los más masones... clandestinos. ¿Cómo? Más camufladitos. Sí, habían usted para estar en los masones, usted no le dicen, es que solo del grupo A, grupo B va a entrar. Usted puede entrar si llena un perfil general, y que si, bueno, hay diferentes grupos y tradiciones, si uno le invita al otro y es de confianza y esto y lo otro, pero su ideología, digámoslo así, no es fundamental. Entonces usted en los masones usted puede encontrar de cualquier denominación. Entonces en el partido cananeo habían celotes de extrema izquierda y de extrema derecha, unos que protegían el gobierno que estaba, porque sabían, y esos fueron los que vendieron a Jesús, entregaron a Jesús, que si se ponían a alborotarse, si se ponían de revoltosos, llegaban y exterminaban a todo el mundo. Y los de izquierda, que están cansados, aburridos de que pasaran hambre, pasaran miseria, abusaran de sus mujeres, abusaran del poder, que no tuvieran derechos a nada, que fueran unos simples esclavos, y esperaban en la figura de un Mesías guerrillero, un Mesías con poder, un Mesías que viniera y cogiera a los romanos y los acabara y les trajera bultos de dinero, como el rey David, y buscaban una figura central. Entonces por eso varios de esos grupos, entre esos Judas Iscariote, buscaban la figura a través de Jesús para desestabilizar el poder que había en ese momento. Roma, ¿qué hace? Roma llega a un imperio y no lo destruye, no son pendejos, cogen y lo absorben. Cultura, economía, dinero, estructura,
y les permiten ciertas libertades religiosas, políticas, económicas, pero con supervisión, dominados y bajo el imperio económico de que los están absorbiendo totalmente, tanto así que si usted pagaba impuestos no comía. Estaban cansados, aburridos, llevados, digámoslo así, pero obviamente política, económicamente y militarmente no tenían el poder para llegar a sacar a los romanos. Hablamos que los romanos eran el imperio más importante en ese momento, económicamente, políticamente, en tecnología, militarmente, que llegaban y acababan con lo que fuera. ¿Qué buscaban? Buscaban líderes que llevaran esa campaña para que masivamente todo el pueblo se uniera. Entonces la parte ideológica de los celotes, la parte activista de los celotes, no eran eventos masivos, eran hacer disturbios en pequeños lugares, hacer de que varios puntos de la sociedad diga, hombre, estamos cansados, aburridos, fastidiados, estamos en la inmunda, nos vamos a reunir y lo vamos a apoyar. Vieron la figura de Jesús como ese líder, pero cuando vieron que la figura de Jesús tenía una metodología, una estructura, una misión diferente totalmente a la tradición judía, diente por diente, ojo por ojo, o sea, usted me la hace y yo se la cobro, dijeron, este no nos sirve. Y es ahí cuando, dentro de la estructura de los apóstoles, esa parte política, esa parte social se quebranta y hay uno que se tuerce, que es Judas Iscariote. Entonces es una cuestión donde para entender a Jesús y lo que él hizo hay que entender a los judíos, porque Jesús y los apóstoles eran judíos y que estaban en un hervidero, la cosa más terrible, porque ya los romanos tenían una metodología, porque ellos se especializaron los romanos en la tortura, no la inventaron, pero la profundizaron, la mejoraron. Entonces, ¿qué hacían? Ellos decían, yo no voy a ir a matar a los que me dan a los que me sostienen, porque ellos ganaban impuestos, cosechas, tributos. Entonces, ¿qué cogían? Cogían unos cuantos revoltosos, los crucificaban, los torturaban, les hacían vejámenes, los prendían con brea para decirle, hermano, si usted se va a meter conmigo, mire lo que pasa. Entonces, como los celotes y Partido Cananista no tenía la fuerza como tal, necesitaban juntarse con un ídolo, con una imagen política y física, que era la profecía del Mesías. ¿Cuál era esa profecía? Que el pueblo judío vuelto miércoles, perdónenme la expresión, pasando necesidades espirituales y materiales, después de tener el imperio más importante del Oriente con el rey David, tener poder, tener administración, otros reyes venían y se les arrodillaban y le traían dinero a ser esclavos, a ser campesinos, a ser personas que no valían nada en la sociedad, económicamente posesionados los romanos y los que se vendían a Roma. Entonces necesitaban un ídolo, digámoslo así, espiritual. Jesús empieza a coger poder porque es el único que empieza a mover masas, porque habían otros que hacían milagros, otros que hablaban de Dios, otros que hablaban directamente de revolución, de cambio, pero el único que llegaba con esa profundidad a ese análisis psicológico, espiritual, de esas necesidades del ser humano fue Jesús. Oiga, padre, perdón lo interrumpo ahí, pero entonces Jesús se ganó ese poder, ese respeto y en muy poco tiempo, porque Jesús se desconoce como su juventud, eso fue como cuando volvió a aparecer, en poco tiempo se ganó ese respeto. Lo que sucede es que son 3 años de formación y donde los apóstoles estuvieron 24 horas con él. Ellos vivían juntos, comían juntos, paseaban juntos. O sea, más o menos a los 30 años de Jesús. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Está Juan el Bautista, que es un profeta muy importante, es el que le abre el camino, es el manager. Aquí estuvimos hablando de las profecías de Juan. Sí, señor. Y él empieza a hacerle el mercader, el merchandise, digámoslo así. El manager. Sí, empieza casa por casa, vereda por vereda, grupo por grupo. Mire, viene el duro, viene el Mesías, viene el que nos va a salvar, el que nos va a sacar de la inmunda. No importa si usted sea pobre, feo, enfermo, llevado, yo le tengo la solución. Claro, entonces todo el mundo está en la campaña de expectativa.
como estos días el de los 48 Sí, horas. igualito ahorita, o sea, Todo, ¿quién será? ¿Cómo será? y muy ¿Qué política, hará? sí, el manager golpeando, vote Claro. vote por este, que es el duro. Por eso la figura de Juan del Bautista a veces la vemos como muy mitológica, muy bonita, está No, en el O desierto sea, y Jesús eso. le ve todo a Juan Bautista. Claro. Porque lo promocionó. Claro, ese es el duro. Claro, ese es es el que- que le da, ese es el que hace todo el trabajo de conocer Oiga, a Jesús. Perdón, es que a mí me encanta preguntar, qué pena. Sí. Pero Juan, cuando se vuelve, esa historia está bacana para que entiendan de dónde viene Jesús o de dónde sacó su poder, que por eso interrumpió al Padre para saber eso. Pero entonces Juan empieza a promocionar a Jesús. ¿Pero por qué? ¿A Juan se le apareció Dios y le dijo, pilas que ahí le mando el hijo mío y tiene que asegurarle a la gente que es el hijo mío? ¿O a Juan de la noche a la mañana por qué creyó en, me perdonan la expresión, en ese mechudo que vio ahí dijo, Sí. yo voy a vender, es el mejor, ese es el que es? ¿Se le apareció Dios a Juan el Bautista o qué? Sí, claro. Lo que pasa es que él viene con un propósito y él nace de una forma muy especial. Y esa forma hace de que él sea el último profeta, digámoslo así, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Le da un valor jurídico, un valor político, un valor social, un valor de respeto. Y él tiene esa profecía, porque esa profecía viene desde lo antes. Por eso el partido cananeo y los celotes cogen esa figura y la potencializan y dicen, mire, va a llegar el Mesías, nos va a salvar, nos va... Ok. Porque ellos no esperaban en Jesús, digámoslo así, no sabían de Jesús, pero sí necesitaban un líder que uniera todo el pueblo, porque ellos pensaban que uniendo todo el pueblo iban a sacar a los romanos. Pero eso nunca se da. Y Jesús lo profetiza, le dice, tranquilos que porque le dicen, bueno, ¿y qué los romanos y nos están haciendo y usted no está haciendo nada? Le dice, tranquilo que los romanos se van a ir. Y es así que llegan, y en la guerra del 60, llegan y arrasan con el templo y arrasan con los judíos y los acaban. Entonces, Juan el Bautista tiene esas revelaciones en el desierto de que viene el Mesías, Ok. familiar de Jesús, pero él no sabía que Jesús era realmente el Mesías. Sabía Juan que venía el Mesías, pero no sabía quién era. Él se puso a caminar y se puso a trabajar y a abrir una red de comunicación en la cual empezaba a hacerle campaña publicitaria a Jesús. Cuando ya se encuentran en el río Jordán, cuando ya casi está terminando su ministerio Juan el Bautista, que después ustedes saben que Herodes cogen y le da materile, porque él le cuestiona por qué se mete con una que no tiene por qué meterse, que le entregan en bandeja de plata a la cabeza, es cuando le releva y le entrega ese poder a Jesús. Cuando él va al Jordán y se arrodilla y le dice, bautízame. Entonces en el cielo una voz que dice, este es mi hijo amado, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, porque nos dicen, ay, es que es una paloma, no, en forma de paloma, y hijo amado que está ahí, que es Jesucristo, la Santísima Trinidad. Ahí le intercambia, digamos, ese liderazgo. Y varios de los discípulos que estaban con Juan el Bautista pasan a estar con Jesús. Porque Juan sabía que en cualquier momento lo iban a apresar y en cualquier momento lo iban a matar, porque hay esa profecía de todos los profetas, que los linchan, que los matan, que los desaparecen, porque el profeta judío no es como el profeta de otras religiones, porque el profeta judío dice la verdad en la cara. Y no le gusta a la gente, no le gusta a Herodes, no le gusta a ningún tipo. Igual los antiguos profetas, ¿qué hacen? Le dan material. Es ahí cuando públicamente Jesús empieza su ministerio y empieza en Cafarnaún, empieza en Galilea y empieza a viajar a diferentes partes de Judea, de Israel, con sus apóstoles. Empieza a escoger varios de sus apóstoles, varios de sus amigos, digámoslo así, y de líderes que él proyecta que en el futuro van a seguir el movimiento. No una iglesia, no una institución. No me pone a ver y a oír la historia, es pura política. Sí. O Claro. sea, tuvo su manager que lo promocionó, después Jesús dijo, bueno, tengo que armar mi parche, mi combo de Claro. respaldo, como dicen Mis propios, mis ministros, claro, los Lo- de confianza. los de confianza. Perdón, padre, ¿cuál es el significado de apóstol? Enviado, En- sucesor. O sea, apóstol Ok. es el que me sigue, el que Ok. sigue con ese legado. O sea, porque uno dice, seleccionó a sus apóstoles, o sea, los que le seguían a él, Claro. los que iban a heredar. Sus representantes legales. Ok, perfecto. Listo. Entonces Listo. Jesús armó su parche. Claro, y empezó a enseñarles, y empezaron a ver milagros, y empezaron a pasar por muchos lugares. Y ellos, al conocerlo y a mirar y a vivir con ellos,
O sea, el primer encuentro es con Andrés y Pedro y Simón, y le dicen Rabí, porque Rabí en hebreo es rabino, es maestro. O sea, él ya lo tenían en un concepto muy alto, porque el rabino es la figura más alta del judaísmo, y le dicen, ¿dónde vives? Y él le dice, camine, vengan, conozcan. Camine, lo invito a mi Claro, casa. y ellos dejan lo que están haciendo, trabajando, pescando, carpintería, vagando, lo que sea, y cogen su camino y se van con él. Y empieza el ministerio de sanación, de liberación, de progreso, los milagros que hacen, las predicaciones que hacen, y eso motiva a que ellos estén muy en conexión y muy cercanos a él. Son 3 años muy intensos de su misión. Los apóstoles, cuando los empezó a seleccionar, los apóstoles eran personas de poder, eran millonarios de la época, o era gente completamente humilde ahí, el arrastradito, le dijo, camine, me ayuda, o si era gente de poder. Eso es una muy excelente pregunta, porque es que todo el mundo piensa que los apóstoles, y muchos investigadores piensan que eran ignorantes, que eran pobres, eran vaciados, miserables. Sí, porque uno dice, Jesús le dio de pronto la mano a ellos por ser pobres o algo. No, humilde es una cosa muy diferente, un concepto en lo espiritual a pobreza. A pobres, correcto. Claro. Usted puede ser rico y puede ser humilde, usted puede ser pobre y puede ser humilde, puede ser pobre y soberbio y puede ser rico y soberbio. Eso es un concepto muy diferente. ¿Qué sucede? Que él escoge de la sociedad a varios individuos que tienen un perfil muy diferente a lo que nos han vendido de la Edad Media. En la Edad Media hablan de que Jesús era un pobre vaciado que caminaba mechudo por ahí hippie, y él no era ningún pobre, ningún vaciado. Empecemos por esa parte. Por la verdad. Claro, cuando hablemos más adelante del proceso jurídico en el que le hacen el proceso de Poncio Pilatos a Jesús, los centuriones se juegan a suerte la única túnica que tienen para no partirla. Pilas que, perdón, monseñor va a estar en varias ocasiones en esta maratón, va a tocar hablando temas buenísimos. Esto apenas los que acaban de llegar, estamos en vivo, son las 12:30 minutos de la madrugada. Quise abrir esta maratón paranormal con el monseñor para que nos eche de manera el cuento como lo echa de bacano él, para entender por qué estamos en Semana Santa realmente. Obviamente esto es un resumen del resumen, obviamente abordará en otras horas ya muy puntual lo que él decía ahorita, de pronto lo de Poncio, la crucifixión, qué pasó antes de que lo crucificaran, qué pasó después de que murió Jesús, eso lo va a tocar, pero hoy estamos haciendo un resumen como para entender un poquito de Jesús, quién era, de dónde salió, cómo así que los apóstoles, cómo se hizo famoso, que ya saben, con el manager Juan Bautista, sí. Fue el que le dijo, mire, ese es el duro. Jesús armó su parche de apóstoles, que el padre en este momento está explicando eso, quiénes eran, si eran millonarios, si eran pobres, si eran humildes, si eran prepotentes, quiénes eran, y empezó a viajar por el mundo. Bueno, esa es otra versión, es que viajó por el mundo, pero por Israel. Bueno, porque hay versiones de esas, ¿no? Que sí, claro, en la India, que se fue por en Estados Unidos, en Europa. Pero esta es la versión del padre, sí, perdón. Sí, no nos metamos por la mía es la versión pirata. No, bueno, son versiones. Entonces, se jugaron a suerte la única túnica para no romperla. Si fuera cualquier trapo viejo, no se la juegan a suertes. Entonces haga de cuenta un Calvin Klein, Isdel Loredan, algo. Él no era cualquier personaje. Él en griego dice tempo. Tempo quiere decir artesano, pero no quiere decir carpintero. ¿Qué es lo que sucede? José tenía una organización con los hermanos que era muy próspera, en la cual hacían servicios varios, digámoslo así, eran especializados en varios servicios: carpintería, ebanistería, piedra, arreglos locativos y muebles que enviaban a Egipto a comercializar. Tenía una comercializadora muy importante, haga de cuenta usted tener en Nueva York, en Dubái, en Pekín, una comercializadora. Entonces cualquier pendejo no tiene una comercializadora así. O sea, no tenía el chusito. Entonces, lo otro es que dicen que eran analfabetas. Eso es una gran mentira. Mire, Claudio Josefo lo dice, y los últimos hallazgos arqueológicos, el único pueblo que se interesaba en la cultura de los niños y el aprendizaje de los niños eran los judíos. Entonces eran la sinagoga siempre se creyó que era para orar. Eso es una cosa, pero lo más importante que hacían en la sinagoga era estudiar, aprender la Torá, escribir, leer, matemáticas, ciencia, geografía, política, religión. Desde los 7 años hasta los 14 era obligatorio.
Sí, usted no podía tenerlo porque usted muy pobre o porque usted tenía que trabajar. En la comunidad reunían dinero para que ese niño fuera a estudiar. El único modelo educativo y de formación real que existía en ese tiempo eran los judíos. Okay. El resto le importaba bledo a la humanidad. Ni los griegos, ni los romanos, ni los hindúes, ni ninguna otra civilización, porque el estudio era para gente de posición alta. Pero para los judíos era obligatorio que aprendieran la Torá, los 5 primeros libros, porque ahí habla de leyes, de economía, de administración, de ideología, de ética, de moral. Entonces, los apóstoles ya de por sí sabían leer, sabían escribir, sabían de matemática. Ahora, Pedro y Andrés y Santiago no eran cualquier babosos por ahí. Cuando Jesús va y dice el Evangelio y están pescando en sus barcas, ¿qué quiere decir eso? Usted tiene que, yo cuando estuve ahorita en el mar de Galilea, son unas barcas, encontraron en el año 2000 una barca enterrada bajo bastante el nivel del lago, eso es un lago, y encontraron un barco de madera de hace 2000 años, le hicieron prueba de carbono 14, toda la cuestión, duró como 6 años en la reconstrucción, en el mantenimiento, restauración, lo tienen allá. Hicieron los pescadores muy pilas, los muy avispados, réplicas originales del mismo tamaño y de la misma diseño. Y yo estuve, ahí le hacen un recorrido muy bonito, le ponen música, eso se ve los pajaritos, eso es una hermosura. Son barcas grandísimas que caben 30, 40 personas sentadas, con eso le digo todo. En ese tiempo y en este tiempo tener una barca así no es de cualquiera. Haga de cuenta, es tener un taxi, un Transmilenio, una mula, un camión. Hermano, si usted tiene eso, tampoco es que sea muy vaciado. Tampoco es que sean los reyes, los tapados en plata. O sea, Jesús andaba bien rodeado. Claro, y algunos se especializaban en contabilidad, otros se especializaban en derecho, como Andrés, otros era saqueo, por ejemplo, era recaudador de impuestos y tenían que tener una formación romana muy alta. Entonces, la mayoría de los apóstoles no eran como nosotros lo pensamos. Habían de diferentes estratos y de diferentes culturas, digámoslo así, pero la mayoría tenían su formación. Ahora, al entrar 3 años de forma intensiva, comiendo, durmiendo, hablando con Jesús, pues eso fue una formación. O sea, lo educaron duro las 24 horas del día, los apóstoles a Jesús. Claro. Y entonces, bueno, Jesús empezó a andar con sus apóstoles. Hablamos más o menos de la época de los 30 años de Jesús. Sí, de los 30 a los 33. Empezó, ya Juan había hecho el trabajo de decir, es el duro, créanle. Varios años por toda Judea. Y a medida que empieza a viajar Jesús, empieza a hacer milagros. Sí, pero padre, milagros masivos frente a masivos o solo a los personalizados. No, hay muchas cosas que dice el Evangelio de Juan que no se escribieron porque no caberían los libros de todo lo que él hizo. Okay. Y los evangelios por eso son muy, muy parcos, muy sintetizados, de eventos muy, muy pequeños, digámoslo así, pequeños no, concretos, digámoslo así. Los milagros más famosos de Jesús, ¿cuáles son? ¿O cuáles Caminar sobre las aguas, la multiplicación de los peces, de los panes, del vino, resucitación de varios muertos, sanación de varios enfermos, de ciegos, paralípticos, leprosos, exorcismos. Fue un duro de todos los tiempos, especializado en exorcismos. Se volvió el duro. Todo eso. Entonces todo eso finaliza y predicaba. Entonces hablaba del amor, de la misericordia, del encuentro con Dios. La gente cogió ese mensaje tan profundo porque es un mensaje, bueno, eso ya es teología cuántica, universal, cósmico, digámoslo así, donde cualquiera de cualquier circunstancia, por eso en el cristianismo cogió tanto impacto en el Imperio Romano, porque es un mensaje tan amplio que llega a cualquier persona y le da ánimo y la esperanza. Entonces las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios, bienaventurados. Entonces todo eso hace de que la gente se sienta identificada y diga, este es el que nos va a sacar de la inmunda, este es el que nos va a sacar de la pobreza, este es el que nos va a hacer los milagros. Pero en sí, ni los apóstoles ni la gente sabía realmente el milagro que iba a dar él. Okay. El mayor milagro fue su
crucifixión y resurrección. Ahí está basado toda la teología, todo el cristianismo. Sin eso no existiría. Entonces Jesús arrancó a hacer todo con sus apóstoles, empezó a caminar, a hacer milagros, a ganarse la fama, el poder. Y ahí es cuando los opuestos a él se rayan con el hombre. Desde el principio. Porque vieron que este hombre estaba reuniendo masas. Claro, y se sentían... ¿Por qué lo venden a Jesús? Esa es la pregunta. Si uno dice, está haciendo el bien, no se mete con nadie, está sanando, está liberando... Hombre, ¿para qué deje? Como cuando Poncio Pilato se lava las manos, dije, yo no tengo nada que ver aquí, yo me lavo las manos. Porque políticamente estaba haciendo de que cogieran y arrasaran al pueblo de Israel. Las autoridades, los sumos sacerdotes, los levitas, los escribas, fariseos, saduceos, las clases de la élite, de la política, los duros de los duros, económicamente estaban sufriendo un gran peligro. Porque los romanos tenían un gran miedo que los romanos llegaran y acabaran con todo el mundo. Ellos, que tenían un poco de más cultura, sabían que el pueblo judío, pueblo israelita, palos, machetes, descuadrados unos, sin entrenamiento militar, sin economía, no iban con una sola legión romana de 6.000, 10.000 hombres, los borraban del planeta. Y no solo iban a borrar a los que estaban de revoltosos, revolucionarios, sino que iban a echarle la culpa a todos. Entonces ese gran miedo, ese gran pánico, porque no había llegado un ser que moviera esas masas. Como lo hizo Jesús. Claro, y con los milagros le dio ese valor de decir, mire, yo soy el Hijo de Dios, yo estoy haciendo estos milagros, crean en mí. Perdón, padre, ¿en esa época se hablaba de Dios como Dios? Claro, el pueblo de Israel sí. O de un ser superior, o la gente todavía no creía en eso, sino hasta que llegó Jesús y dijeron, venga, ¿usted quién es? No, el Hijo de Dios. O si se habla de Dios Totalmente. como lo hablamos hoy en día. El pueblo judío sí tiene un encuentro muy personal. Okay. Es el único pueblo en ese entonces que es monoteísta, que creía en un solo Dios. Los demás pueblos creían en varios dioses. Al principio, cuando va por el éxodo por la purga en el desierto, salen de Egipto, ya saben ustedes, Moisés los saca. Es un revuelto de creencias, de teologías, de espiritualidad, de leyes, de formas de pensar. Duran 40 años en purificación y estableciendo toda una doctrina. Esa doctrina está en su eje de que solo hay un Dios verdadero y que va a mandar un Mesías para salvar, a unir al pueblo perdido, porque estaban en la inmunda y llevados. Y cuando llegó Jesús dijeron, llegó el Mesías. La mayoría, pero habían otros que no estaban de acuerdo porque esperaban a un Jesús muy diferente, a un Mesías, muy diferente. ¿Cuál era el Mesías? Como les dije, un guerrillero que cogiera y matara a los romanos, que saqueara a otras naciones, que los volviera al imperio, a construir el templo, a que tuvieran gran plata y gran poder. Entonces, como Jesús entró en un burrito, Jesús nació en un pesebre. Que es por eso hoy en día los judíos. Claro, el judío total. dice, no ha venido el Mesías. Para ellos no. Exacto, para porque que entiendan. Para la visión de ellos es muy totalmente diferente. Para el judío hoy en día, actualmente, el judío dice, no ha venido el Mesías. No, ellos lo esperan. Jesús no era. Exacto, no, ese es un mechudo. Y llegó en es burro, el profeta del amor. Muy bonito. El nuestro tiene que llegar todavía a luchar. Habla muy bonito, sí, muy buena gente. Pero entonces, bueno, claro. Entonces Jesús allá en esa época, sus apóstoles, bien, empieza a armar su parche, mucha gente empieza a seguirlo, a creerle, a decir que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y en los sectores, digamos, él viene a reformar esa visión que tenían de Dios, porque era una visión guerrera, bélica, porque en ese tiempo era la vida así. O usted me mata o yo lo mato, voy y le quito, usted me quita. Creían en un Dios como sangriento. Exacto, brutal. Como los reyes de la época. Sí, hay que ir a matar mujeres, niños, lo que sea. Me importa un bledo, me le quitan todo y nos apoderamos. Esa era la visión de todos los pueblos en la antigüedad. Entonces, cuando llega Jesús y empieza esa profecía de que viene un Mesías, y él empieza a hablar de un Dios que es muy diferente al que ellos tienen, empieza a haber una ruptura teológica y una ruptura espiritual y política. Y cuando empieza a romper la ley, porque él la rompe, aunque teólogos dicen que no, que la viene a reformar, no, yo digo que la rompe, porque hace todo lo contrario de la ley. Anda con prostitutas, con ladrones,
con recaudadores de impuestos, que era lo peor que los ladrones, peor de lo que sea, porque eran los que se vendían a Roma para que le quitaran el dinero de los tributos al pueblo, entonces eran los más odiados. Hace cosas que el sábado, que el sabbat, que es sagrado para ellos, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, usted no puede hacer nada, absolutamente. Él rompe con eso, rompe con milagros en sábado, que eso es pecado para ellos. Entonces, viendo eso, se prenden las alarmas y dicen, nosotros nos tenemos que deshacer del hombre, porque si nosotros permitimos que las masas y los de alta alcurnia, digámoslo así, también se unan, pues esto van a acabar con todo, y van a acabar con la doctrina, y van a acabar con la tradición. Un nuevo partido político estaba Exacto, formando. claro, y nos van a quitar el pan de cada día. Entonces yo no voy a permitir que ningún baboso mechudo y 12 tipos ahí y miles que lo siguen vengan y me desbanquen. No. Y entonces se le van detrás. Claro, los partidos empiezan a unirse, y entonces los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los levitas, empiezan a ver cómo le hacen la vuelta a Jesús. Y en público tratan de hacerlo y lo ponen a prueba. Y le dicen, pero es que tal cosa y es que tal otra, para que él vaya en contra de lo que está escrito, para tener prueba de coger y decir qué era lo que le podían hacer a él. Lo primero, apiedrarlo, y segundo, botarlo de un acantilado. Esas eran dos cosas que querían hacerle a él. Pero en ningún momento logran, primero, porque la masa de gente está con él y no lo permite, y segundo, porque él es muy inteligente y se les adelanta, y con sus mismos argumentos los deja callados. Entonces, buscan y buscan y buscan la forma de torcerle el caminado a Jesús, y no la consiguen. Es por eso que dentro de la organización de los apóstoles tienen que buscar uno que por resentimiento, o porque no le gustó a Jesús, o porque se sintió defraudado, o porque se quiso torcer por la plata. Hay muchas teorías. Hablar de Judas Iscariote es supremamente apasionante, porque tiene muchos perfiles psicológicos que se pueden estudiar. Pero buscan uno que se deje tentar, que sea nacionalista, que sea fanático. Hermano, háganos el favor, denos la oportunidad de llegar a él, que sea de noche, que esté con pocos discípulos o con poca gente, y que lo podemos coger fácil. Entonces es ahí cuando le organizan toda una estrategia donde Judas viene y va, viene y va, viene y va el sapo. Y cuenta. Ahora entendemos el Judas por qué fue el vendido. Claro, porque Es el espía. Es el espía, claro que sí. Y él está jugando a varios bandos a ver qué gana. O sea, en río revuelto. Si gana Jesús, Él lo llevan en la buena. en la buena, claro. Y si gana el enemigo también, porque fue el También, sapo. yo no voy a perder. Eso es política, eso no es nada más. Y es así que él llega, él no se vende solo por 30 monedas, que es lo que nosotros pensamos. Él se vende es por su posición política. Que inclusive los que puedan ahorita chismosear, y si me envían fotos con el numeral Maratón Paranormal, siendo las 12:40, y envíen la foto de en el cuadro de La Última Cena, o por lo menos el que yo conozco, porque lo han transformado, sale Judas con la bolsita de las monedas, ¿no? Sí, claro. Él sale con una bolsita colgando en la espalda. Esas son las monedas. El que no lo ha visto, revise y envíeme la foto de La Última Cena. Judas, y el padre me corrige, el cuadro que yo tengo en mi mente de La Última Cena, Judas está El que pintó Da abajo, Vinci. abajo a la derecha. Ujú. Si ustedes miran el cuadro de frente, El de Da Vinci. abajo a la derecha, Ujú. está Judas, y en la parte tiene la mano así escondida atrás y está una bolsita. Que se Fíjense, dice que, ese es el dinero. que aparentemente eso es un cuchillo. Porque, a ver, es que hay una deformación en esa pintura que posiblemente se pueda tocar en otro especial, pero sí se ha especulado mucho porque la imagen que uno tiene en este momento de ese cuadro es una imagen ya retocada. Ah, no, y me imagino que eso lo han Ujú. transformado, por eso les digo, el que yo Sí. he visto y tengo en mente es Judas con una bolsita bien, sí, para sí, que lo tienen toda la chismoseen. razón. Esas monedas que está hablando el padre, esa es la bolsita de las monedas que le pagaron para ser Y torcido. eso era plata. Y Eso dicen con 30 eso- monedas, pero lo que el padre dice, Claro. 30 monedas, eso es lo que Armonía. han dicho. Eso le Sí, debieron claro. dar. No, en sí el valor 30 monedas tiene un significado, pero ese valor al tiempo actual es poderse comprar ¿qué le digo yo? Una Una casa. Toyota. Ujú. Una Toyota, le una dieron casa. sus buenos millones. Sí, claro, o sea, no se torció porque fuera barato, pero él lo hacía porque había un fundamento mucho más profundo en torcerse.
Y bueno, podríamos hablar muchísimo de Judas Tadeo, de Judas Iscariote, pero bueno, ese es otro. Bueno, En entonces, otro momento se hablamos. torció, empezó a sapear para que le entregaran a Claro. para que él entregara a Jesús. ¿Y Y qué entonces pasó? ellos le dijeron, bueno, hermano, usted está de infiltrado, usted es la CIA, el FBI, yo necesito que usted nos lo entregue. Entonces Jesús ya venía presintiendo y sabiendo qué era lo que iba a suceder. Tanto así que él tiene un confrontamiento espiritual, que eso lo vamos a hablar mañana y el viernes, muy fuerte, donde llora y suda lágrimas de sangre, dice la Escritura. Que eso es una manifestación científica comprobada. Cuando usted entra en niveles muy altos de desesperación, de estrés, puede llegar a sudar sangre. Y es cuando él escoge el momento más preciso de noche, casi de madrugada, para entregar a Jesús en un sitio, en Getsemaní, en un sitio muy estratégicamente fácil de cogerlo, donde iba a estar solo con los apóstoles y que nadie lo iba a respaldar en ese momento. Lo más interesante y lo más curioso y lo más profundo es que Jesús en todo el tiempo desde que empezó el ministerio sabía lo que le iba a pasar. No solo por revelación divina y que él sabía que venía, Sino por lógica. por lógica. Claro, Sabía, me van a matar. como a todos los anteriores. Eso sí, y fresquito estaba Juan el Bautista que lo decapitaron. Pero él tuvo muchas oportunidades de irse para otros lados. Le ofrecieron plata, bienes. Por ejemplo, irse para la India. Un día estos hablamos de eso. Y no lo hizo, se quedó ahí. Y esa noche él podría haberse ido y no escapó. ¿Por qué? Porque él iba a enfrentar su ministerio, su sacrificio. Y entonces, porque el padre, repito, va a estar en otras horas en la maratón, hablando del Jueves Santo, el Viernes Santo, la crucifixión, porque esta historia va a continuar, que es qué pasó cuando lo cogieron, si lo que hemos visto en películas, por ejemplo, que es lo que pues hemos podido ver o leer, que si verdad, si Jesús lo pusieron a cargar la cruz y la llevó hasta allá, y allá lo crucificaron y lo mataron, lo torturaron, después lo metieron por allá en una cuevita y salió al tercer día. Esa historia viene también en la Maratón Paranormal, que es muy chévere. Esto es como una introducción. Entonces Jesús y a Judas le dice, bueno, llévelo allá donde nos lo va a entregar, y logra llevarlo allá y entregarlo. Él sabe que él viene y va, y está en la cena, ¿no? Entonces él le dice, el que meta la mano en el tazón es el que me va a vender. Y ahí sale Judas. O sea, él ya la tenía clara y él ya sabía, fuera que le hubieran contado o que él mismo supiera con sus poderes, porque él leía la mente, que alguno de ellos lo iba a torcer, pero el que más tenía la tendencia era Iscariote. Ahora, él sabía que ellos se iban a ir al monte. Y él tenía que entregarlo, porque tenía que confirmar, terminar, digamos, ese negocio de irlo a entregar a él allá. Entonces decidió en la madrugada, ya amaneciendo, llegar con un grupo de mercenarios, entre esos habían de diferentes posiciones, para cogerlo a Jesús y llevárselo. Y ahí se terminaba el trato de Judas como espionaje Sí, y sapo. sapo. Y lo logra Sí. entregar. Y lo logra entregar ¿A quién se lo entregó exactamente? al sumo sacerdote. Y era para arrestarlo Arrestarlo, en ese momento. pero ellos ya iban con el... ellos ya la tenían no, clara. lo iban a matar. Ellos sí, no Pero lo en iban a eso- matar ahí, porque si iban a ganar un problema con la gente, primero lo iban a volver mártir. Y eso es un fenómeno supremamente fuerte, donde podía haber una guerra civil. Porque era el símbolo de muchas cosas que el pueblo necesitaba. Ya tenía mucho poder. Claro, no lo puedo matar así porque sí. Un 9 de abril. O sea, cojo a Gaitán y lo mato ahí al frente de todo el mundo y esto se forma El famoso el infierno. Bogotazo. Exacto. No fueron estúpidos. Lo arrestaron. Lo arrestaron. Vamos a hacerle un pseudo juicio y buscamos cómo le damos materiales. ¿Cómo lo... Eso desde el principio la tenían clara. Y antes habían buscado hacerlo, pero no habían podido hasta que Judas les dio esa oportunidad de llegar ahí. Y entonces después ya del arresto vendrá la tortura, vendrá todo lo que hemos visto, Sí, la señor. crucifixión, Sí, señor. la muerte y la resurrección. Y a resurrección. raíz de todo eso es que hoy en día se celebra la Semana Santa. Y es fundamental para nosotros los cristianos católicos, y más que somos un país que somos la mayoría cristianos católicos, pues la conmemoración de ese sacrificio que él hizo para salvarnos.
Pues creo que es muy buena la introducción a esta maratón paranormal que estamos realizando, ojalá a las 48 horas, 12 de la noche, 52 minutos en esta madrugada ya de jueves. Y el monseñor Andrés Tirado ha sido el encargado de abrir con esa historia que parece mucho el cuento, ¿no? Para entender mejor, porque sí, muchos dicen, yo soy cristiano, soy católico, sé que Jesús murió en la cruz, y que resucitó al tercer día, eso dicen. Pero estuvo bueno el cuento para entender mejor cómo fue que ganó poder Jesús, cómo fue que tuvo como un manager que le hizo la avanzada a decir, mire, es él, únanse a él, se ganó mucho poder, cogió a sus amigos que no eran unos pobretones ahí, ¿no? Sus apóstoles, camine hermano, me rodó bien, ustedes son mis ministros. Y Jesús empezó a ganar fama y claro, llegaron los opositores, miraron a ver a quién torcían del grupo, como hoy en día se ve también, eso no es un misterio, y torcieron a Judas. Dijo, venga, entréguenoslo en bandejita de plata. Jesús ya sabía, pero dijo, yo no me voy. Estoy dando mi mensaje. Y seguramente dijo, pues que me maten. Y Judas logra entregarlo a los opositores y se lo llevan. Y queda arrestado Jesús. ¿Qué pasa después? El monseñor Andrés Tirado estará en otras oportunidades aquí en la maratón. Tendremos colegas de él, otros padres, hablando puntualmente ya de hechos que pasaron en el jueves o pues que se celebran en el Jueves Santo, el Viernes Santo, cómo fue la crucifixión, qué pasó antes. El padre va a continuar esta historia, precisamente cómo fue esa cárcel, cómo fue que después, y lo que hemos visto, repito, ha sido cierto, que cargar la cruz y que lo azotaron. Yo de las películas más fuertes que he visto, y me daré cuenta si es muy real, es La Pasión de Cristo. Ya el monseñor cuando eche ese cuento sabremos si fue exagerado, si no fue así, si fue así, según la historia, según los libros. Y después, ¿qué pasó, no? Después de que él queda en la cruz, ¿qué pasan? También cosas, temblores, en fin, ¿quién fue el que lo llevó allá a la cuevita? ¿Resucitó y qué pasó? ¿Fue volando al cielo? ¿O si le hicieron una tumba? En fin, todo eso lo van a ver ustedes en la Maratón Paranormal, en otras horas donde esté el monseñor Andrés Tirado. Quería hacer esa introducción para saber un poco más de Jesús, quién es y por qué estamos en la Semana Santa y haciendo esta Maratón Paranormal. Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo en esta introducción. Le agradezco muchísimo. Mucha gente me pregunta por el padre porque él también obviamente hace sus consultas, sus liberaciones, sus situaciones espirituales, todo esto lo hace. Entonces, monseñor, también la gente que lo quiera seguir o ya llamarlo para situaciones privadas, ¿en dónde lo ubican? Sí, sanación, liberación, progreso, salud, ayuda en restauración de hogares, los cursos virtuales, presenciales de todos estos temas paranormales al 600-3445, llamar en las tardes, en lo que más podamos ayudar y con la ayuda del Señor estamos para colaborar. Monseñor Andrés, nos veremos en pocas horas nuevamente. Muchísimas gracias. Sí, voy a estar como Judas Iscariote, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Desde que no me venda todo bien, sí, monseñor. Vamos a ver, pórtese juicioso. Gracias, sí, monseñor. Hay temas muy buenos, no se pierdan esta gran maratón, hay cosas espectaculares y ahí estamos con nuestro granito de arena y que tengan feliz noche.